Bien, querida audiencia, eh, ¿cómo iniciar este diálogo con el ingeniero Polo Ocampo, ciudadano ecuatoriano y quiteño, obviamente, que como tantos otros se ve muy preocupado porque se vio perjudicado por la administración municipal anterior que ha dejado pues a la capital de la República en una total, no solo indefensión, sino pues un desastre en muchos órdenes. El equipamiento urbano, la pavimentación que es múltiple, el transporte, el agua potable, el alcantarillado, y la actual administración está haciendo esfuerzos, tiene pocos meses a su cargo, por restituirle a la ciudad de Quito pues su condición de hace 3 o 4 años, por lo menos las condiciones básicas. Pero es menester que oigamos la voz de quiteños cívicos que tienen una actitud patriótica respecto de su ciudad para que nos hagan un diagnóstico de situación y sobre todo Polo Ocampo, que es un ingeniero, es constructor y pues tiene mucho que hablar sobre el tema que acabo yo de señalar. Polo, le doy una cordial bienvenida y le agradezco por aceptar esta entrevista. Al contrario, Marcelo, muy honrado de poder estar comentando aquí. La, no escondió para nadie que los comentarios que Marcelo Dotti vierte hacia la ciudadanía, pues es muy bien escuchado porque son y obedecen a la propiedad que necesitan las cosas hablarlas. Lo que de alguna forma hemos emulado como dirigentes de los constructores, el decir las cosas por su nombre. Y hoy no puede ser de otra manera. Marcelo ha hecho un brevísimo diagnóstico de cómo está la ciudad de Quito. Desde hace 3 administraciones, por lo menos, 3 alcaldías, hemos sufrido una total debacle. Y cambiar del uno al otro, en vez de mejorar, estamos yéndonos hacia atrás. La otrora, tan nombrada, ciudad ícono a nivel de la región, quienes se veían identificados aquí por su accionar administrativo, pero realmente hoy vemos con mucha preocupación, por decirlo menos, cómo las autoridades no tienen la sensibilidad o tal vez no salen de su metro cuadrado para ver la realidad de lo que está pasando con Quito. Ahora bien, Polo, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Se trata no solamente de una, sino de las tres últimas administraciones, y esto tiene nombres y apellidos. Es el señor Yunda, es el señor, vaya, eh, al que llamaban Rodas, Canguil, sí, Rodas, el señor Rodas, y es el doctor Barrera. así es. Esas son las tres administraciones en las cuales, o por las cuales, muchos quiteños, y no solamente usted, ven como la causa de este deterioro, de esta declinación de la ciudad. Sí, por supuesto. Yo veo con mucha preocupación que ante, con todo respeto de las profesiones, que todas son muy valiosas y pueden ser un asesoramiento, pero en Quito el 70% de problemas obedecemos a que tienen que dar soluciones técnicas. Pues ya han tenido oportunidad, decía, médicos, ya han tenido oportunidad abogados, pero hasta que ellos se asesoren en el campo que no es su fortaleza y no se cultivaron y educaron para ello, pues ya les pasó el tiempo y la debacle seguimos de una tras otra en nuestra ciudad. Fíjese usted, el tema de la movilidad es un tema muy álgido. El tema de aportar y solventar a los barrios, el tema del agua potable y el alcantarillado, pero dar realmente a los barrios que lo necesitan y no concentrar como tristemente lo hizo el señor Yunda, porque lo debo decir con nombres y apellidos, en una sola constructora, ¿no? Concentrar toda la contratación pública de Quito. Entonces, en una época incluso nos sumó, para variar, incluso la pandemia, la construcción debió caer en un pozo sin fondo y no vemos quién tenga la sensibilidad, por lo menos de plantear. Y esto lo debo decir de frente, mi estimado Marcelo. Ni el gobierno local, ni el gobierno nacional ha planteado una real reactivación del sector de la construcción,
porque no se nos ha planteado nada en pos de una reactivación real en un sector del cual, por encima de otras industrias, todas muy valiosas, el sector de la construcción lo hace de manera inmediata. Otras industrias necesitan un periodo de maduración. Para un ejemplo muy breve, usted me contrata, estimado Marcelo, para hacer su vivienda. Yo inmediatamente tengo que activar y contratar al peón, al albañil, al de la ferretería de la esquina, comprar el cemento, ripio, arena, y todos en su conjunto se activan en un círculo económico y todos en su conjunto pagamos impuestos, es decir, todos ganamos. En el mundo, por eso, un parámetro de mirar la reactivación de un país es la reactivación de la construcción, el parámetro en el que se lo mide, por su inmediatez nada más. Claro, Entonces, es hoy como usted dice, vemos ¿no? con mucha preocupación ello. La construcción es una multidimensión. Son los profesionales intermedios, técnicos, tecnólogos que usted acaba de mencionar, plomeros, gasfiteros, carpinteros, ebanistas, en fin, porque activa todo y como usted bien ha dicho, empieza la gente a tributar, las recaudaciones se incrementan. Por eso, de alguna manera, también nos ha llamado la atención la declaración última del señor presidente de la República en Israel, cuando dice que en un año él ha sacado de la pobreza a 750,000 ecuatorianos y ha creado 350,000 empleos. Esto, Polo Ocampo, ingeniero, ¿es creíble? Bueno, no me atrevería a dar diagnósticos de sitios donde no me competen, pero por lo menos en el sector de la construcción no es así. No se ha visibilizado estas declaraciones del señor presidente de la República. ¿Por qué le pregunto a usted esto? Porque el sector de la construcción es el que absorbe la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de empleo y de ingresos en cualquier país del mundo. Es un altísimo porcentaje en la gama de la ocupación laboral, de los ingresos, de los impuestos, de la recaudación. Es por eso que le pregunto. Porque, a ver, porque haber sacado de la pobreza a 750,000 ecuatorianos significaría que hemos crecido en este año al 5% mínimo y la tasa del Producto Interno Bruto está cercana a cero todavía. Eso es lo que no empata, no logro entender. Y 350,000 empleos en un año significa tener un Producto Interno Bruto, una renta nacional de cercana al 7%, lo cual está muy lejos de ser cierto en el Ecuador. Por eso le preguntaba. Déjeme sumar un poco más y abonar en temas de números fríos. Los números lo dicen todos, ¿sí? Nosotros históricamente el sector de la construcción hemos sido aportantes alrededor del 10% en el PIB. Hoy estamos en apenas del 6.4%. Nosotros en el sector de la construcción no hemos visto, y por eso reclamamos, en el buen sentido de la palabra, dónde está esa activación, porque el sector de la construcción es el sector que alberga y da trabajo a gente no escolarizada, a gente que apenas ha terminado la escuela. Entonces, si a esa gente es la que se quiere motivar, nosotros no lo hemos visto. Dicho a mi misma persona en una reunión, el señor ministro de Finanzas nos dijo que esto va a ser el comportamiento por los 4 años para obra pública en el presupuesto general del Estado, es decir, para inversión, están colocados 625 millones de dólares, apenas. Es decir, la obra pública es casi nula. Nosotros estamos viendo que los números nos ayudan a decir todo. En 600 millones de dólares más o menos de presupuesto del Estado, una sola institución, permítanme no decirlo el nombre, para no entrar en mayores conflictos, una sola institución debe a 3 contratistas un monto mucho mayor que eso. Es decir, ni siquiera alcanza para pagar las deudas que deben todavía los contratistas. Entonces, con esta contracción y falta de recursos económicos, ¿cómo puede ser que hablemos, por lo menos en el sector al que obedezco, y tengo claro los números y el comportamiento diario, no tenemos una reactivación? Y completar con esto, nada más permítame, mi estimado Marcelo, del universo de la construcción
existe una pequeña reactivación, pero es del sector inmobiliario. Pero a su propia cuenta, riesgo y recursos, es decir, el sector privado, no puede dejar de construir porque le resulta más caro paralizarse en su inversión propia que seguir haciendo los esfuerzos para terminar sus conjuntos habitacionales, seguir moviendo el sector inmobiliario. Pero apenas, decía, del universo del sector de la construcción, esto es del 20%. Es decir, el 80% entre los que me incluyo, vivimos de la obra pública. Es decir, el 80% vivimos de una ansiedad que todavía no vemos un norte claro para reactivarnos porque obra pública no se ha generado mayoritariamente. Ahora bien, ingeniero Polo Ocampo, me preocupó mucho y siempre me ha preocupado algo que usted citó y que la gente parece estar olvidando. En la administración del señor Yunda se cometió algo que es inconstitucional, ilegal y además objeto, ¿no es cierto?, de investigaciones de orden penal. Me refiero a la prohibición del monopolio y del oligopolio. Resulta que durante el alcalde Yunda, casi toda la obra pública que fue precaria, mal hecha, con sobreprecios, con sobornos, con coimas, estaba centrada en una empresa de nombre Geinco, de propiedad de un señor Espinel. Yo no sé si la fiscalía continúa investigando esto que es inconstitucional y que está prohibido desde todos los ángulos, Polo. Yo creo que cada quien en el ámbito de nuestras competencias y más que todo responsabilidades debemos de actuar. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, visto desde el campo técnico. No tuvimos ningún reparo, incluso de ver la ceguedad y oídos sordos del alcalde de ese tiempo, el señor Yuna, porque primero nosotros invitamos una cantidad de veces para explicarle las irregularidades que estaban existiendo y cometiéndose en esta querida ciudad y nunca tuvimos siquiera una respuesta, decirnos si les recibo o no les recibo. Esa indelicadeza la tuvimos todo el tiempo. Luego no tuvimos ningún reparo en sacar a relucir el tema de la repavimentación de Quito y fue motivo de que los medios de comunicación hicieron su seguimiento porque nosotros lo dijimos textualmente, no obedecía a estudios reales para lo que se estaba repavimentando. Y todavía estábamos en pandemia, les recuerdo, y nosotros lo dijimos y anticipamos porque tenemos una comisión de movilidad dentro de la institución a la que honrosamente presido la Cámara de Construcción. Hicimos un estudio a profundidad y sacamos como conclusión técnica que esto no iba a durar ni 6 meses. Y luego salió el actual alcalde de Guarderas, que era su vicealcalde en ese tiempo, y el mismo señor Yuna decía, no puede ser que el presidente de la Cámara de la Construcción nos diga esto, una inversión de casi, hasta ese momento, 30 millones de dólares, vaya a obedecer a que no dure tanto. Cierto es, y luego les dije, les pido disculpas, me equivoqué, no eran 6 meses, porque estando incluso en pandemia no duraron ni 3 meses. Entonces, el botar el agua así infamemente, sin estudios, ya los técnicos nos cansamos de ser unos veedores pasivos y ser frontales, así como muchas veces Marcelo Dotti lo ha hecho, porque yo soy un seguidor acérrimo de sus expresiones, de sus opiniones muy verticales. Y claro, cuando se tope y hiera la sensibilidad de mucha gente, no somos atractivos, pero debemos ya cansarnos de ver tantas barbaridades, tantas arbitrariedades. En el distrito metropolitano de Quito, Marcelo, mira, hoy mismo vemos con una ansiedad. Existe un contrato firmado hace 7 años con una empresa china para la denominada solución Guayasamín. Se nos vino a ilustrar acerca de la forma, modalidad y legalidad del contrato en la Cámara de la Construcción. Y lo único que hemos pedido repetitivamente a los alcaldes, tomen una decisión, porque si no desean que se participe, bueno, rescindan. Pero si es que ven que es legal y técnicamente es prudente, den la venia, porque lo único que tienen es que dar la venia para que lo ejecuten o no ese proyecto. 7 años, estimado Marcelo. Y eso cuando la empresa china decida retirarse, se tocará pagar alrededor, y estoy anticipando y públicamente, dicho a nosotros en la Cámara de Construcción, alrededor de 60 millones de dólares si entran a un arbitraje para rescindir ese contrato. ¿Quién va a ser el perjudicado?
todos los quiteños del pagar por una obra no hecha, tal vez vivimos anticipando técnicamente esas cosas. ¿Y por qué no toman decisiones? Yo no estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan, pero tomen una decisión. Para eso fueron nombrados, para eso pidieron estar en esos cargos. Tengan pues la entereza. Y de ahí puedo nombrarle muchísimas otras obras que se han dejado de hacer, hablando de obras macro, ¿no? ¿Y qué decir si nos damos un pasito más allá y vamos realmente a los barrios, donde se necesita una calle pequeña, un agua potable, un alcantarillado, un adoquinado? ¿Qué decir de los mismos parques? Usted vaya y vea que son focos de ratas y rateros por la hierba que ha subido tanto y la pandemia que nos permitió que estemos encerrados, ha abonado muchísimo a que los problemas se visibilicen. Entonces, tienen que tener la sensibilidad de poner a gente que tenga la convicción de tomar decisiones. Y si tienen recelo, como siempre, hablar de Contraloría y estar pensando en un futuro, pues entonces no acepten los puestos, porque son cargos de mucha honra, pero de mucha responsabilidad. Y si no tienen la capacidad del conocimiento, pues deberían ver que vayan a estar en donde una zona de confort esté acorde a sus capacidades. Preocupa, ingeniero Polo Campo, apreciado Polo, preocupa a los quiteños algo que les hace contrastar en materia vial, transportacional, en materia de ductos para el transporte de pasajeros, de carga, etcétera, etcétera. Hemos tenido alcaldías realmente ejemplares, ¿no? Álvaro Pérez, Jaime del Castillo, Sixto Durán Ballén, Rodrigo Paz Delgado, el general Moncayo, en fin. Eh, Se le dijo en todos los idiomas al doctor médico Augusto Barrera que no convenía hacer el metro por una serie de circunstancias de orden técnico, de demanda de servicio, de transporte, etcétera, etcétera. Bueno, esa administración se salió por sus 13 y el metro. Todavía no tenemos metro. ¿No? Eso es otro tema bastante álgido, estimado Marcelo, y no les extrañe que en los próximos días, como lo hemos hecho siempre, salgamos a dar ya nuestro criterio. Hemos invitado cerca de un mes, a semana seguida, al gerente del metro para poder conversar, porque dentro de estas charlas internas, para no visibilizar todavía las cosas, sino primero aclararlas antes de dar nuestra opinión, hemos invitado a ex gerentes del metro, hemos invitado a personalidades que tienen conocimiento de cómo empezó incluso esto de iniciar un metro para Quito. Y mientras más nos reunimos, más nos quedan dudas que certezas. Y para esto hemos invitado al gerente del metro, a los mismos concejales que están en la respectiva comisión. Y coincidencialmente, en la noche anterior, ni siquiera el día, la noche anterior, de las reuniones, todos se empiezan a excusar, a decir que les ha ocurrido un problema, otro problema, no vienen a hablar. Entonces vamos a hacerlo público en nuestro criterio y le hemos anticipado, que no crean que estamos en contra de las personas. Una vez más, estamos a favor de que nos vengan a aclarar las cosas porque la plata es de los quiteños. Una consideración, solo voy a dejar por el espacio del tiempo que me ha dispensado Marcelo Dotti, solo una acotación. El señor gerente actual del Metro de Quito nos dice que va a tener 400,000 pasajeros y con ese monto de tener 400,000 recobros de pasajes, le va a sobrar incluso la plata diarios, ¿no? Para poder administrar y mantener económicamente el Metro de Quito. Cuando empezamos a ver la corrida, cómo lo hicieron los estudios para poder ver el financiamiento del Metro de Quito, en la misma corrida inicial no pasan sino de 180,000 pasajeros, porque los 400,000 que dice el actual gerente es la carga máxima que alguna vez podría tener el Metro de Quito. No es que todos los días, todo el tiempo va a estar con 400,000 pasajeros. Entonces les decíamos, y tuve la oportunidad de invitar incluso dentro de estas charlas a los dirigentes de los transportistas y les hice una sola consulta. ¿Ustedes qué planificación tienen para hacer el eje transversal del Metro de Quito? Porque siendo una obra que ya está ahí y hay una inversión fuerte, todos debemos ser aportantes. ¿Qué planificación tienen o propuesto ustedes hacia el metro o a la inversa del metro hacia ustedes? ¿Sabe qué nos dijeron? Que ni siquiera les recibe una reunión desde el mes de octubre el señor alcalde de Quito para conversar nada de esto. Peor aún, tener
propuestas. Entonces, si estamos andando así en el limbo y solo dar ofrecimiento por mover un tren en diciembre, eso es lo único que va a pasar. Pero en la realidad es que tiene que moverse una solución integral para que ya quede el servicio para los quiteños y no solo decir que se mueve, tal vez, por otro tipo de sentimientos. Sí, lo que conozco hasta donde puedo decirle es que, bueno, esto es un proceso largo de colapso, de ineptitud, de incapacidad, de oídos sordos y ojos ciegos, que viene desde Augusto Barrera, continuó con el inocuo alcalde Rodas y se empeoró hasta tocar el piso realmente con el señor Yunda. Y claro, lo que conozco es que están tratando de actualizar datos técnicos, proyecciones, qué va a pasar con la capacidad instalada real que usted acaba de mencionar y la capacidad instalada del metro ideal. En eso están y lo que conozco es que no es un trabajo de la noche a la mañana ni sencillo, es un trabajo complejo porque hay que volver a armar un rompecabezas mal armado y mal hecho, Polo. Pero por supuesto, y justamente porque hay que volver a armar, tomando sus palabras, estimado Marcelo, un rompecabezas mal armado y mal hecho. Obedece, hay que hacerlo bien. Es una inversión importante. Quedamos con una deuda de cerca de 2.000 millones de dólares los quiteños. Pues por lo menos que sirva para en algo a paliar, porque no va a ser la solución de la movilidad, ojo, ¿no? Pero en algo a paliar el tema que ya nos estamos ahogando e inundando en el tema de movilidad en Quito. Pero por lo menos que se lo haga bien y no con unos sentimientos tal vez de miramientos de ahí va a mejorar mi imagen política, muevan ese tren a como dé lugar en diciembre y luego vamos a ir arreglando los problemas en el camino. No debe Una, ser por ahí. una pregunta quiero hacerle a usted. A mí se me ha ocurrido siempre que, salvando excepciones, Durán Ballén fue arquitecto, Álvaro Pérez no, Moncayo no, Jaime del Castillo no. Eh, ¿Por qué, me pregunto, como en otras ciudades del mundo, se busca preferentemente, no exclusivamente, a un técnico de la ingeniería, a un calculista, un constructor, un puentista, un urbanista profesional, ¿no es cierto? ¿Por qué no se busca este tipo de profesionales para emprender con el ordenamiento de la ciudad? Y la pregunta concomitante a la que le acabo de hacer, Polo Campo, es: ¿tienen ustedes alguna relación con el Colegio de Arquitectos de Quito para resolver los problemas? Bueno, primero, siempre tenemos una buena relación, pero no estamos en el día a día, empezando desde el último su pregunta con el Colegio de Arquitectos. Pero les recuerdo que la Cámara de la Construcción abarca a ingenieros, arquitectos, ingenieros mecánicos, todo lo que es el quehacer de la construcción, incluso empresas y empresarios que sean y circulen alrededor del sector de la construcción. Lo que usted dice muy sensatamente, en el mundo aquí hemos pedido desde hace mucho tiempo que por lo menos, ya que han llegado a ocupar los puestos estos honrosos administrativos o concretamente en la ciudad de Quito, si queremos centrarnos un poco ahí para el ejemplo en el país, por lo menos que pongan a técnicos que hayan estudiado cada materia, pero para cada sitio para resolver los problemas. En la empresa de agua potable, pongan pues a un ingeniero civil, pero no cualquier ingeniero civil, dice la norma incluso que tiene que ser un ingeniero que sea entendido en sanitaria, es decir, que sepa lo que es agua potable y alcantarillado para resolver los problemas. Cómo esa pobre empresa le dieron contra el suelo, que era motivo incluso de premios internacionales, hasta la época, en verdad, del general Paco Moncayo, que si bien es cierto, él siendo un buen militar, no podíamos tener la certeza que iba a ser un buen alcalde, pero tuvo la sensatez de rodearse de buenos técnicos para que ocupen cada cargo. Entonces ahí, luego de esa administración, por compadrazgos y compromisos políticos, ¿cómo puede ser que una empresa eminentemente técnica ponían a profesionales de otras ramas, como abogados, como ingenieros comerciales? Entonces ahí están los resultados.
¿Qué decir de la empresa de obras públicas, estimado Marcelo? Lo sé, Llegaron a poner incluso en una vez, Polo, en varias instancias técnicas municipales, ¿no? El agua potable en tiempo de Yundo estaba en manos de un sindicalista de apellido Medina, ya puede imaginarse usted. Bueno, Polo, ha sido bastante fecunda, orientadora su participación. Espero tenerlo en los próximos días una nueva vez y gracias por haber aceptado esta invitación a conversar. para mí siempre será un honor hablar y de la talla de Marcelo Dotti, un honor para los constructores del poder, explicar y decir las cosas por su nombre, nada más. Un honor siempre, Marcelo. Gracias, ingeniero Polo Campo, muy gentil, gracias.